El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. La música de Encadenados, la película de Hitchcock, abre hoy Sucedió una noche. Y es que el genio del suspense va a ser el protagonista exclusivo del programa de hoy. El próximo miércoles, día 29, se cumplen 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock, uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos. Para recordarle como se merece, os hemos preparado 2 reportajes sobre su cine y su figura. En el primero vamos a hablar de sus temas habituales y de sus obsesiones cinematográficas. Atentos al tipo que han atrapado hoy los muchachos. Nombre: Alfred Hitchcock, altura 1,68 m. Este es su historial. 1941 detenido por sospecha, 1945 por recuerda, 1946 por Encadenados, 1954 por La ventana indiscreta, 1956 por El hombre que sabía demasiado. ¿Tiene algo que alegar? Lo siento, mi familia tiene hambre. Se le acusa de utilizar su cámara para estremecer al público, de haber rodado algunas de las escenas más memorables de la historia del cine. Se le acusa, en definitiva, de ser un genio. Y como todos los genios, de ser un hombre lleno de obsesiones, manías y excentricidades. Un hombre normal y corriente que se ve envuelto en situaciones excepcionales. Ese es el tema favorito de Hitchcock. Muchas veces este hombre es acusado injustamente de un crimen. Yo soy un hombre inocente. No podemos aceptar como buena la palabra de nadie. Tenemos que comprobarlo para dejarle en libertad. Pero le diré una cosa. Si en realidad es inocente, no debe preocuparse. La razón de esta obsesión es el inmenso terror que Hitch sentía ante la policía. Algo que, según contaba, le venía de un trauma infantil. Buenos días, señor comisario. Aquí le traigo a un pequeño delincuente. Digo yo que usted le encerrará, ¿verdad? Por supuesto, señor Hitchcock, por supuesto, aquí estamos para cumplir la ley. Adelante, pequeño tunante. Venga. Papá, no me dejes aquí, por favor. Con 7 años y después de haber hecho una travesura, su padre le dio un susto en connivencia con la policía local, encerrándole en una celda durante un rato. Ese breve encarcelamiento le marcó de tal forma que desde entonces sentía pavor de la policía, hasta el punto de que nunca se sacó el carnet de conducir, precisamente para no ofrecer razones para una posible detención. Sé lo que usted debe pensar de mí, pero no puedo entregarme, no puedo. ¡Me ahorcarían! ¿Acaso nunca ha tenido miedo? Aunque hay bastantes dudas sobre esta anécdota que él mismo contaba, lo cierto es que desde entonces el miedo se convirtió en algo esencial para él. El miedo es una emoción que a la gente le gusta sentir. Una prueba de amor que una madre da a su bebé, por ejemplo, es hacerlo sentir miedo con gestos y ruidos de la boca. El niño tiene miedo, ríe y aplaude. Y cuando aprende a hablar, pide más. Y con el miedo como base surgían otros elementos de su cine. El suspense, el misterio, el crimen. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. La ducha de Psicosis es su crimen más recordado, pero sus películas están llenas de asesinatos inolvidables. El crimen es, o debería de ser, un arte. Tal vez no uno de los 7 establecidos, pero un arte al fin y al cabo. A veces los que los cometen son psicópatas, como en Psicosis o Frenesí, pero en la mayoría de los casos los asesinos de Hitchcock son personajes elegantes y educados que planean minuciosamente sus crímenes. ¿Te das cuenta de que lo hemos hecho exactamente como lo habíamos planeado? Ni siquiera hemos cometido el más mínimo error. Un crimen intachable. Un vaso de leche envenenado puede ser suficiente, pero a veces hace falta más imaginación. Dicen que el extintor que usted le dio a Ken estaba lleno de gasolina, que usted lo mató. También le gustaba mucho situar sus crímenes en sitios públicos, como la Feria de Extraños en un tren o el Albert Hall de Londres, en El hombre que sabía demasiado. Se deben emplear los lagos para ahogar a la gente y los Alpes para hacerla caer por los precipicios.
Hay que utilizar dramáticamente todos los elementos locales. Una vez le preguntaron al director: Señor Hitchcock, por favor, ¿a usted cómo le gustaría que lo asesinasen? Bien, hay muchas formas preciosas. Una de ellas, comiendo, por ejemplo. Pero su método favorito para cometer un crimen queda muy claro en su cine. Querida, cálmate. ¿Qué ha sucedido? Un hombre ha intentado estrangularme. El estrangulamiento aparece en 17 de sus 53 películas. En La Soga, por ejemplo, es casi el leitmotiv del film. No recuerdo haber sentido gran cosa hasta que el cuerpo se relajó y supe que lo habíamos conseguido. Y después sentí una intensa emoción. ¿Y por qué no mezclarlo con comedia, como hacía en Pero ¿quién mató a Harry? Es terriblemente triste y sin embargo resulta cómico. O con otro de sus temas favoritos, el sexo. Señor Hitchcock, pensamos que se está usted extremando demasiado últimamente. La escena esa del estrangulamiento de frenesí es demasiado fuerte. ¿Por qué? ¿Qué tienen de malo los pechos de Bárbara? Además no son suyos, son de un doble. Y es normal que se le vean los pechos, la ha asesinado. Él es un impotente, es lógico que la asesine, que la viole. Ya. Pero yo no me refiero a eso, sino al plano de después. Al de la saliva goteando. La acaba de estrangular, lo normal es que le salga saliva por la boca. Pero es que a los productores no les ha gustado nada, piensan que es demasiado. Son unos ineptos, no tienen ni idea de estrangular. Hitchcock también sentía una gran atracción por el mundo de la psicología. Hay demasiados recuerdos, demasiadas amarguras, demasiado sufrimiento. Muchos de sus personajes sufren complejos, perturbaciones psicológicas, fobias. ¿Los médicos te explicaron? Ya lo sé, que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo. Amnesia, traumas de la infancia. ¿Qué te da miedo? El blanco, rayas. Cuando hice marcas con el tenedor en el mantel te agitaste. Y aquella noche que me besaste te apartaste de mí por mi bata. Era blanca, tenía rayas oscuras. ¿Por qué te asusta el color blanco? ¿Por qué te asustan las rayas? ¡Mira la concha blanca, recuerda! ¿Y qué decir de esas madres dominantes que aparecen en muchas de sus películas y que sugieren complejos de Edipo? Por favor, madre. No me esconderé otra vez en la bodega. ¿Qué te has creído? Me quedaré aquí. Esta es mi habitación y nadie me echará de ella. Y menos aún el insolente de mí. El propio Hitchcock tenía también sus rarezas. Por ejemplo, era un mirón recalcitrante. El Estado de Nueva York condena 6 meses de trabajos forzados a los mirones. Hola, Estela. Y no hay ventanas en la cárcel. ¿Cree que vale la pena acabar así por una de esas rubias en bañador? Esa es otra, su pasión por las mujeres rubias. Me gusta el tipo de rubia fría. Frialdad aparente, porque en el momento que se ponen en acción todas las barreras se rompen. Ese tipo de mujer inglesa, todas parecen profesoras, pero dentro de un taxi te pueden destrozar. Un tipo de rubia como Marilyn Monroe no me interesa. Llevan el sexo colgado del cuello, como si fuera una joya. El director escribió una vez un artículo explicando las características que debían tener las heroínas de sus películas. La heroína de mis películas no debe superar una talla mediana, ya que una mujer muy alta es muy difícil de fotografiar. Y otra cosa muy importante. Las heroínas de mis películas tienen que gustar antes a las mujeres que a los hombres. Y es que, según contaba, las mujeres eran las 3/4 partes del público que acudía al cine a ver sus películas. Si entre todas las rubias que protagonizaron sus films tuviésemos que elegir a una que encarnase perfectamente su ideal, esta sería sin duda Grace Kelly. Ven, el patio de butacas está lleno. Comienza tu representación. ¿Qué representación? Una representación sincera en la que le cuentes al público toda la verdad. El director era también muy detallista en cuanto al vestuario o el maquillaje de sus actrices. Había mucho de Pigmalión en él. La escena de Vértigo en la que James Stewart remodela a su gusto a Kim Novak es casi un calco de lo que Hitch hacía con sus actrices. Bueno, me pondré esos malditos trajes y tú lo matas. El color del pelo. Judy, por favor, ¿qué puede importarte? Si te dejo transformarme, lo conseguiré. Me querrás. A todas luces había también un rasgo de sadismo en él. Le encantaba ver a sus actores pasarlo mal. A Kim Novak, por ejemplo, le hizo repetir numerosas veces la escena en la que se cae a la bahía de San Francisco solo por el placer de verla una y otra vez secándose y volviéndose a mojar. Así que me caí a la bahía y usted me sacó. Eso es. ¿No se acuerda? No. Y en una escena de los pájaros hizo que cosieran al vestido de Tippi Hedren varios hilos de nylon a cada uno de los cuales ató la pata de un pájaro. De esta forma, las aves, al verse presas, se lanzaban enloquecidas sobre el cuerpo de la actriz. Pobrecita,
Trae agua, unas vendas y un antiséptico. ¡Corre! Vendas. ¡Qué horror! En cuanto a los actores, también tenía sus favoritos. Yo me quedo con Cary Grant. Oh, yo también. Es todo un Capricornio colosal, divino. Es tan... ¿Es buen actor? Sencillamente maravilloso. Increíblemente atractivo. En esta escena de la soga, una mujer charla con James Stewart precisamente sobre el otro actor preferido de Hitch, Cary Grant. El director rodó 4 películas con cada uno de ellos. James Stewart representaba al hombre corriente. Patricia Hitchcock. Cualquier persona se puede sentir más identificado con el tipo de James Stewart que, por ejemplo, con Cary Grant, porque el tipo medio no es precisamente como Cary Grant, aunque desde luego no estaría mal que así fuera. Cary Grant, en cambio, era la otra cara de la moneda, lo que Hitchcock hubiera querido ser. El hombre de acción, elegante y gran conquistador. Cuando encuentro una mujer atractiva, tengo que empezar a fingir que no abrigo deseos de pretenderla. ¿Y por qué cree usted que tiene que ocultarlo? ¿A ella podría disgustarle la idea? ¿O es posible que no? El director dijo una vez que los actores le parecían ganado y en general se llevaba mal con ellos. Le aseguro que hay momentos en que me pone tan furioso que quisiera matarle. Pero todos querían trabajar con él. De los grandes, solo Gary Cooper se atrevió a decirle no cuando rechazó el papel protagonista de la película Enviado Especial. Años después, Cooper me dijo: Hitch, metí la pata, ¿verdad? Para Hitchcock, la cámara era una especie de prolongación de la retina. Estaba obsesionado en narrar con imágenes mucho más que con diálogos. En la mayoría de las películas de hoy en día hay muy poco cine. Yo llamo a esto fotografía de gente que habla. Cuando se cuenta una historia de cine, solo se debería recurrir al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma. Un ejemplo de seminario de cine. En la primera escena de La ventana indiscreta, la cámara recorre un patio de vecindad. Luego se posa en la figura de James Stewart y hace un barrido por la habitación. Con ese único golpe de cámara, sin diálogos y en menos de un minuto, ya sabemos quién es el protagonista, qué le pasa y a qué se dedica ahora. Mirar por la ventana para pasar el rato es una cosa, pero hacerlo como tú lo haces, con prismáticos y esas extravagantes opiniones de todo lo que ves, es enfermizo. Y es que Hitch era capaz de contar muchas cosas con muy pocas imágenes. Otro ejemplo lo encontramos en el final de Con la muerte en los talones, con Cary Grant e Yves-Marie Saint huyendo entre las cabezas de presidentes del Monte Rushmore. Mal camino, la cima del monumento. ¿Qué hacemos? Descender. No podremos. Bien, no hay elección. Por aquí. 40 segundos antes de que aparezca la palabra fin, la situación es la siguiente. Cary Grant y la chica están colgados en el vacío. Martin Landau empieza a pisar la mano de él para que se caigan. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! A partir de ese momento, e insisto, en tan solo 40 segundos, ocurren todas estas cosas. Muere Martin Landau, se recupera el microfilm que originó todo. El jefe de los espías es detenido. Cary Grant salva a la chica de caer, se casa con ella, emprenden el regreso a Nueva York y hacen el amor. Si no os lo creéis, solo tenéis que revisar la película y cronometrarlo. It's not 'cause I shouldn't, it's not 'cause I wouldn't, and you know, it's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest gal in town. My poor heart is aching to bring home the bacon, and if I am alone and forsaken, it's simply because I'm the laziest gal in town. Though I'm more than willing to learn how these gals get money to burn, every proposition I turn down, way down. It's not 'cause I shouldn't, it's not 'cause I wouldn't, and you know, it's not 'cause I couldn't, it's simply because I'm the laziest gal in town. Y con esta canción de Marlene Dietrich, que cantaba en la película Pánico en la escena, vamos a seguir hablando de Hitchcock. Si en el reportaje anterior veíamos sus obsesiones cinematográficas, en los próximos minutos nos vamos a ocupar de su vida personal, de sus costumbres, manías y excentricidades. Les habla Alfred Hitchcock. Anteriormente,
les he ofrecido muchas películas de suspense, pero esta vez quiero presentarles un tema distinto. La diferencia consiste en que esta se basa en una historia verídica del principio al fin. Alfred Hitchcock nació en Londres en 1899. Sus padres tenían una tienda de verduras y eran muy religiosos. Nuestra familia era una familia católica, que en Inglaterra es en sí mismo una excentricidad. Tuve una estricta educación católica. A los 11 años ingresó en un colegio de jesuitas, donde le inculcaron un sentido del orden y de la responsabilidad que no le abandonarían jamás. Era un niño solitario, rollizo y antipático. Una de sus aficiones era pasarse las horas muertas en el Museo Negro de Scotland Yard, una cámara de horrores que contiene reliquias y pruebas de los crímenes más famosos. No recuerdo haber tenido nunca un compañero de juegos. De niño en las reuniones familiares me sentaba discretamente en un rincón sin decir nada. Miraba y observaba mucho. Era cualquier cosa menos expansivo. Era un solitario. Jugaba conmigo mismo, me inventaba mis propios juegos. Estudió dibujo y trabajó como rotulista en las películas mudas en Londres. De ahí pasó a guionista y luego a director. En el cine Hitchcock las prefería rubias, pero en la vida real se casó con una morena. Era pequeña y menuda y se llamaba Alma Reville. Siempre dispuesta a seguir trabajando fuera de su horario de oficina, dando siempre tironcitos a su falda para ocultar sus rodillas como si fueran un tesoro nacional. Parecía tan delicada, tan eficiente, tan llena de recursos. Una montadora y guionista inglesa que abandonó una prometedora carrera en el cine para consagrarse a su marido. Hitchcock le pidió la mano en alta mar, a la vuelta de un rodaje en Alemania. Alma estaba tremendamente mareada, tendida en la litera del camarote. Alma trabaja a mis órdenes. Yo no podía ser demasiado florido por temor a que en su desdichado estado ella pensara que yo estaba discutiendo un guión. Cuando terminé mi declaración, Alma dejó escapar un gruñido, asintió con la cabeza y eructó. Fue una de mis mejores escenas, tal vez con poca fuerza de diálogo, pero magníficamente representada. Se casaron en 1926 y estuvieron juntos hasta que la muerte les separó, es decir, 54 años más tarde. Alma fue su mejor compañera de trabajo y consejera artística. El mejor piropo que Hitch le decía a un actor era: a Alma le ha gustado mucho tu interpretación. Tuvieron una hija al poco de casarse, Patricia, pero en su relación la pasión sexual no era imprescindible. El director reconocía que pasado un tiempo su matrimonio se volvió completamente casto. La comida es un sustitutivo del sexo. Fue hacia la mitad de los años 30 y en esa época Hitchcock llegó a pesar 165 kilos. Oiga, ¿no cree que estoy engordando? ¿Qué? Me encuentro pesado. Ponga un letrero en mi despacho que diga no engordar. A partir de entonces empezó a enamorarse platónicamente de las actrices con las que trabajaba. La gastronomía fue una inmensa fuente de placer y de sufrimiento para el director. A lo largo de su vida hizo infinidad de dietas que seguía y se saltaba alternativamente. Se me ocurrió que si te daba una copa y te invitaba a cenar, quedarías tan agradecido que me invitarías al cine. Hitchcock era un sibarita que se hacía traer lenguado de Dover y soufflés de los restaurantes más selectos de París. ¿Sabe usted cómo se es feliz? Teniendo dinero. Usted no lo es, ¿verdad? Pues no, no mucho. Pero era un comilón oculto, jamás se excedía en público. Prefería atiborrarse en casa, lejos de las miradas de los extraños, donde también le gustaba trabajar. Allí recibía a los guionistas vestido con sus míticos e impecables conjuntos de bata y pijama de seda azul. Qué bien se está aquí. No salimos a cenar, nos quedamos. Tenemos que comer. Prepararé algo. Era también un maniático del orden y la puntualidad, y sus horarios eran muy rígidos. Alma arriba, que son las 6. Alma el desayuno, que son las 6. Se levantaba invariablemente a las 6. Cuando estaba haciendo una película, rodaba por las mañanas hasta la 1. A esa hora paraba y comía solo en un comedor privado. A las 2 reanudaba la filmación y después de 2 horas exactas, a las 4, volvía a parar para tomar el té. Corten. Vale. Que alguien me traiga una taza de té, mi taza de té. Sí, aquí la tienes, señor. Gracias, Mary. Muy rico, un té verdaderamente rico.
Bien, vamos a continuar, por favor. Tras tomarse su té, estrellaba siempre la taza contra el suelo. Es bueno para los nervios, alivia la tensión. Es mucho mejor que pelearse con los actores. Su obsesión por el orden era también la causa de otra de sus manías. ¿Pero qué es esto? ¡Alma! ¡Alma! Oye, hay una sola toalla en el baño. No puedo lavarme las manos con una sola toalla. Para lavarse las manos necesitaba al menos 2 toallas, una para secárselas y la otra para limpiar las gotas del lavabo y los grifos. Tenía otras muchas excentricidades, como su costumbre de almacenar en casa kilos y kilos de papel higiénico o de aprenderse de memoria las listas de horarios de trenes, pero quizás el rasgo más definitorio de su personalidad era su carácter bromista. En una ocasión dio una cena para 50 personas en un hotel de Londres. Vayan sentándose, señoras y señores. Enseguida nos servirán la comida. Les he preparado un menú muy especial. El director había teñido toda la comida de azul. La sopa, las truchas, el vino, todo azul, al igual que la vajilla o los cubiertos. En otra ocasión apostó con uno de sus cámaras a que no era capaz de pasar toda una noche en el estudio, encadenado y a oscuras. El hombre aceptó y después de esposarle a una cámara, Hitchcock le ofreció un vaso de coñac. Ten, tómate esto, para que veas que te doy ventaja. Verás cómo te duermes enseguida y la noche pasará más deprisa así para ti. El coñac contenía en realidad un poderoso laxante y ya os podéis imaginar el cuadro que se encontraron al día siguiente cuando todos llegaron al plató. Lo de esposar a la gente era algo que le encantaba. Durante el rodaje de Los 39 escalones, quiso ensayar unas escenas con Robert Donat y Madeleine Carroll, con unas esposas de verdad. Me está haciendo daño en la muñeca con las esposas. Perdón. Misteriosamente, la llave de las esposas se perdió y ya no aparecería hasta el día siguiente. ¿Tiene en su bolso algo que pueda servirnos? ¿Unas tijeras, horquillas o algo que se le parezca? Tengo una lima de uñas, no sé si será útil. Muy útil, tardaríamos 10 años, pero podemos intentarlo. Pongámonos cómodos. Donald Spoto, biógrafo del director, explicaba así por qué Hitchcock era tan aficionado a gastar bromas de mal gusto. La finalidad de las bromas de Hitchcock era que los demás se sintieran infantiles y dependientes. Aparentemente consideraba a la mayor parte de la gente como una amenaza. Tenían mejor aspecto, mejor educación, más socialmente aceptados y sometiéndoles a una inesperada situación incómoda, quizás sentía la sensación de atraerles al nivel en el cual él había vivido siempre. Muchas veces buscaba la reacción del otro, sorprenderle, asustarle, lo mismo que hacía con sus películas. A veces cuando un ascensor va lleno de gente me vuelvo hacia alguien que va conmigo y le digo... Por supuesto, no sabía que el arma estuviera cargada, pero cuando se me disparó le hice un gran boquete en el cuello. Me voló un trozo de carne dejando al descubierto un montón de ligamentos blancos. Noté una humedad en los pies y era porque estaba en medio de un charco de sangre. Cuando cuento estas cosas todo el mundo se pone rígido. En una ocasión una mujer imploró al ascensorista: «Déjame salir de aquí, por favor, déjame salir de aquí». Y se bajó. El único actor capaz de competir con él en el arte de las bromas pesadas era Peter Lorre. Los dos se las gastaban el uno al otro continuamente. Parecéis el ratón y el gato. Philip. Pero ¿quién es el ratón y quién es el gato? En una ocasión, aprovechando que el director se embarcaba en un crucero, Lorre le mandó un regalito. Mozo, por favor. Sí, señor. Suba nuestro equipaje a bordo. ¿Y qué hago con la caja? ¿Cajas? ¿Qué cajas? 50 canarios cada uno en su jaula han llegado hace un rato para usted. La venganza de Hitchcock fue enviarle desde el barco un telegrama nocturno cada hora, dándole noticias de los canarios.
Hitchcock.